Iniciamos entonces con la primera ponencia del padre Benigno Martínez, quien nos hablará. Cada forista tiene como máximo 10 minutos. En el minuto 8 estaré haciéndoles la advertencia para que vayan cerrando su exposición. Adelante, padre Benigno Martínez. Pues hablar de las instituciones es un tema bastante amplio que abarca pues la familia, la escuela, la iglesia, el mercado, pero estamos preparándonos para las elecciones y por eso pues quisiera centrarme propiamente en las instituciones políticas. Desde luego, pues debemos tener en cuenta pues, que el Estado mexicano pues, es una república democrática federal. Y bueno, pues nuestra república democrática se compone pues, de 4 poderes soberanos. Desde luego, pues tenemos el poder ejecutivo, a nivel nacional, pues es el presidente de la República. A nivel estatal, es el gobernador del estado. En un municipio, pues es el presidente municipal o el alcalde. También tenemos nosotros el poder legislativo, y que pues lo asumen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y donde vemos cómo pues la voz del pueblo pues debe ser recogida por los diputados para hacerla llegar en esos espacios de discernimiento donde se van a elaborar las leyes que van a regir pues a la sociedad. Y también pues tenemos el poder judicial, que son los encargados de vigilar para que se cumpla la Constitución, que la vida social y que el ejercicio de la autoridad vayan regidos por la Constitución que nos rige aquí en México. Una de las cosas más importantes hablando de estos poderes es que tienen que ser autónomos y tienen que ser soberanos. Soberanos es que solamente se gobierna a sí mismo, y autónomo pues significa que no va a depender de ningún otro poder. Y hablar pues que México es una república, pues es como reconocer que tiene un régimen de gobierno democrático, y a diferencia de una monarquía donde se depende nada más de una sola persona, el rey o la reina, o una dictadura. Pero aquí en México pues hablamos de un régimen de gobierno democrático. Estos poderes pues tienen un alcance nacional que se van a aplicar no solo en cada uno de los estados, sino en todo el país, ¿sí? Porque van a regir pues la vida de los ciudadanos. Además de estos 3 poderes, del poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues tenemos el poder de la federación. Pues los estados libres y soberanos que están unidos en una federación, pues todos estos estados juntos
las 32 entidades federativas forman los Estados Unidos mexicanos. ¿Sí? Desde luego, pues nosotros tenemos que aclarar que el Estado y el gobierno no son lo mismo. ¿Sí? Ciertamente, pues todo Estado nacional moderno tiene necesariamente estos componentes. Debe tener un territorio, una población, un orden jurídico constitucional que crea las instituciones del Estado, como son el gobierno, el Congreso, la Suprema Corte, así como sus autoridades. Y también, pues, nos debe quedar muy claro, pues, que el gobierno fruto de todo un proceso electoral. Pero también rige los destinos de la nación, pues de acuerdo con el mandato constitucional, que es la ley. Y bueno, al estar piloteando pues esta nación que se denomina Estados Unidos Mexicanos, pues debe buscar el bien común de todo el pueblo de México. No debe centrarse nada más en los miembros del partido que lo promovió, sino sin importar pues clase social o partido o filiación política, ideológica, género, tendencias, preferencias, color de piel o creencias religiosas. Todos, por ser mexicanos, tienen derecho pues a participar del beneficio de un Estado de Derecho. Y aquí hay un tema también muy importante, que es lo que se refiere a quién es quién va a garantizar un régimen democrático. ¿Sí? Que nosotros tenemos que aclarar que la democracia pues es una institución de nuestro Estado mexicano, porque está establecida en nuestra Constitución. Y nuestra Constitución establece que el gobierno no puede organizar ni calificar las elecciones, sino otros organismos descentralizados del gobierno, pero que forman parte de las instituciones de nuestro Estado. El Poder Ejecutivo pues no puede indicar si unas elecciones son válidas o no, ni puede calificar cuál candidato es el que ganó. Por eso, pues nosotros tenemos esta institución, que es el Instituto Nacional Electoral y que antiguamente se llamaba el IFE, Instituto Federal Electoral, y ahora Instituto Nacional Electoral, y que desde luego no es una institución del gobierno, como lo era antes de 1996 y al 97, donde imperaba pues un partido de Estado, el presidencialismo muy acentuado, y pues desde el gobierno era desde donde se calificaba pues quién había ganado y si las elecciones habían sido justas. Y pues ahora es el INE el encargado de organizar los procesos electorales, la jornada electoral, y el responsable de emitir una primera calificación sobre quién ganó las elecciones, ¿sí? Pero además tenemos pues el Tribunal Electoral del Poder
del Poder Judicial de la Federación, que es el que al fin y al cabo va a declarar ganador legalmente a determinado candidato. Nosotros sabemos que, pues en teoría, tenemos una constitución muy bien elaborada, pero sabemos también que tienen que caminar para ir mejorando en el ejercicio de ese poder que le ha señalado el país al INE, porque nosotros sabemos cómo pues, los miembros del INE deberían tener una completa autonomía y no dejarse influenciar por ningún partido, ni tampoco por el Poder Ejecutivo. Y entonces ahí está como la tarea del INE y del Tribunal Federal Electoral para que ellos trabajen con completa autonomía. No se nos debe olvidar pues que los dos atributos de los poderes del Estado son la soberanía y es la autonomía. Pero también pues nosotros sabemos que en este caminar en la historia de nuestra patria no siempre ha habido un equilibrio entre los poderes, sino muchas veces pues ahí están cargados a favor de algún partido que puede inclinar la balanza hacia intereses determinados. Entonces, una cosa muy importante es que se guarde el equilibrio, que cada uno de los poderes logren vivir la soberanía y actuar con completa autonomía, de acuerdo en todo con la Constitución. Padre Benigno, por su participación. La palabra es ahora para el Padre Fernando Liñán Treviño, quien abordará el tema de la democracia. Adelante, Padre. Pues en pocos minutos, pero quisiera ser sintético, abordar en general los principios fundamentales de la democracia y un poco también los retos que encontramos en nuestro país. El punto de partida pues es que el ser humano por naturaleza, al menos en el ambiente griego, se consideró que por naturaleza es un ser social, un ser que puede realizar su existencia en la relación con los demás. Y una de las formas de organizarse en esta relación con los demás en el ambiente griego en el siglo V a.C. fue pues la democracia instaurada en tiempos de Pericles. Esta democracia es entender que es el pueblo el que decide, el poder del pueblo que ejercita esa organización de la comunidad social. Es muy significativo que en México, a lo largo pues, de su caminar independiente, 2 siglos de ir construyendo una comunidad democrática, ha sido un camino muy difícil, muy tortuoso, y ha sido pues sobre todo en las últimas décadas donde se han logrado esfuerzos significativos, pero todavía sigue siendo un reto muy grande construir una comunidad democrática. Desde la doctrina social de la Iglesia entendemos la democracia como una de las más adecuadas formas de organizarnos socialmente. No es perfecta, está en proceso, y se entiende como el poder ejercido por el pueblo de tomar decisiones colectivas, es decir, vinculantes para todos. Decir pueblo se refiere a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad mediante la suma de libertades y decisiones individuales. El punto de partida es el bien común. La finalidad de la democracia es que al considerarnos una comunidad, esa comunidad está vinculada por el bien común, y ese bien común es el que va construyendo y consolidando todo el quehacer democrático. Decía Abraham
Lincoln en el siglo XVIII. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y los gobernantes, al fin de cuentas, son contratados por esa soberanía popular. De hecho, nuestro artículo 39 de la Constitución sostiene: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El tema de la soberanía nacional que radica en el pueblo es la base de la democracia. Es el pueblo que participando cada ciudadano de manera comprometida en esta comunidad social hace posible que se ejerza la soberanía. La comunión de libertades hace una voluntad general y es donde radica esa soberanía. Y esa soberanía es la que contrata a los gobernantes, que serán administradores de ese poder. Pero al fin de cuentas, para que la democracia exista, ocupa un lugar fundamental el pueblo. De ahí que en este foro se insista en el tema de la ciudadanía. Y en estas jornadas, de hecho el día de mañana en la conferencia que nos compartirá el Padre Francisco Javier, también ese es el tema, como el Papa Francisco nos habla sobre la urgencia de vivir este compromiso de ciudadanía, la dimensión de ciudadanía, de participar de manera consciente y efectiva en la comunidad social, la responsabilidad que tenemos. De ahí que para que la democracia sea real y efectiva se requiere una calidad de ciudadanía. Esta calidad no solo es para elegir, la democracia no es solo las elecciones, ocupan un lugar muy importante las elecciones, porque ahí es donde la soberanía popular se expresa para elegir a los gobernantes. Sin embargo, la democracia se va constituyendo también desde las familias, las comunidades, donde cada persona va viviendo los valores democráticos, donde va haciendo partícipe, donde va contribuyendo. El sentido de la polis en el ámbito griego era una responsabilidad. La justicia, la dikaiosine, la entendían precisamente como ese compromiso de invertir mi vida, mi tiempo, mis dones, no solo en el ámbito personal y familiar, sino la responsabilidad de constituir la polis, de que el bien común se vaya realizando para que sea soporte para la justicia social. Y es precisamente en el ámbito no solo de las elecciones, es uno de los ámbitos más importantes, el ámbito electoral, pero los valores democráticos tienen que estarse promoviendo, insisto, en los distintos ámbitos de la vida comunitaria y social, en los barrios, en las comunidades. Por ejemplo, hay instituciones que no son estrictamente democráticas, que son jerárquicas, sean empresas, iglesias, que sin embargo están llamadas a vivir ese ámbito democrático, una cultura democrática en donde se va participando de las decisiones, donde se va delegando, donde todos pueden aportar y construir ese proyecto comunitario. Precisamente para construir esta democracia se vuelve fundamental que sea muy sólida, muy constituida la participación de los ciudadanos. Y reconocemos que en México, al menos las estadísticas así lo demuestran, hay un déficit de ciudadanía y esto pues debilita esta construcción democrática de nuestra nación. Es por eso que con estas jornadas y en el plan pastoral, con una comisión que está dedicada precisamente a promoción de ciudadanía, se quiere insistir en cómo todos los mexicanos, y nosotros desde la Iglesia Católica, todos los fieles discípulos de Jesús, estamos llamados a cumplir nuestra responsabilidad de ciudadanía, participando efectivamente en el ámbito electoral, pero además
en la construcción de comunidades donde se promueva la justicia y la paz. Quisiera citar algunos de los retos que encontramos para la democracia en nuestro país hoy. El primer reto es el populismo, la tendencia a ideologías relativistas con afán demagógico, pensar que lo que la mayoría decida, manipulada demagógicamente, pueda ser la opción que tengamos que seguir. Y ese populismo pues conduce a veces a deconstruir y a rupturas en el tejido social. Por otro lado, la no observancia del Estado de Derecho. México ahorita está en el lugar 104 de 28 países en el tema de Estado de Derecho. Es decir, que le ha faltado que impere la ley, que haya verdadera separación de los poderes, que ya nos hablaba el padre Benigno, que haya regulación del gobierno, que tenga sus límites y que cumpla la ley, y también donde se respeten los derechos fundamentales. Estos son los elementos esenciales para la construcción del Estado de Derecho, y en este sentido México está muy atrasado todavía. Otro de los temas es el autoritarismo, el caciquismo que se da no solo en los gobernantes, sino en los mismos partidos políticos, en los mismos barrios, comunidades, a veces en el patriarcado, en las familias. Es decir, se va dando un caciquismo que atenta contra los valores democráticos. Además, se eligen gobernantes contrarios a los valores universales, y ese es un problema también que es fruto de una ciudadanía mal encausada, que elegimos y ponemos a los gobernantes no a los mejores, no a los más adecuados, a personas que más bien son fruto de una promoción más media y no de una calidad tanto humana y política. Por otro lado, también hay una confusión muy fuerte en el tema de la laicidad. El Estado mexicano es un Estado laico, sin embargo hay una ideología que trata de querer encauzar que la laicidad del Estado tiene que limitar totalmente a todas las religiones y se coarta la libertad religiosa. Y en ese sentido, por ejemplo, el realizar este proyecto, el de las jornadas de ciudadanía, para muchos, la iglesia no puede decir nada porque estamos en un Estado laico. Espérame, tenemos una responsabilidad social también nosotros. Por último, los dos elementos que me restan es la falta de subsidiariedad, que no es efectiva, tanto de los niveles federal, estatal, local, se maneja de manera pretenciosa, corrupta. Y por último, una actividad pasiva de los ciudadanos, que ese es el tema que nos preocupa mucho. Urge que sigamos trabajando el tema de la ciudadanía, la participación, el compromiso que todos los ciudadanos tenemos de invertir lo mejor de nosotros para el bien común. Gracias, padre, por su exposición. La palabra la tiene enseguida la maestra Berenice de la Peña, quien aborda el tema la familia mexicana. Adelante, maestra. Muchas gracias y muy amables por la invitación. Quiero empezar mi ponencia justamente diciendo que las personas que están aquí viendo presencialmente el foro, es justamente esta la radiografía de nuestras familias mexicanas, en donde el hombre está al frente y donde raras veces la mujer tiene una activa participación ciudadana. Por lo tanto, me siento muy honrada en poder llevar la voz cantante en relación con la situación actual de las familias en nuestro México. Actualmente a las familias lo que les preocupa o lo que les mueve es justamente el futuro y la educación de sus hijos, el empleo de la jefa o del jefe de familia para la manutención.
Y ya aquí necesitamos empezar a distinguir de cómo hablamos en relación con las familias, puesto que en nuestro México encontramos diferentes tipos de familia. Les preocupa también el insuficiente ingreso, el que tengan o no empleo, y también incluye esto las ayudas, los programas, las becas, que muchas veces son también criticadas por la sociedad en relación al otorgamiento en las familias monoparentales, sobre todo cuando es una mujer adolescente la que está al frente de sus hijos. Les preocupa también la seguridad e integridad de toda la familia, en especial de sus hijos, y esto se relaciona con este estado de inseguridad que vivimos a nivel México, que nos confronta y que nos hace que diariamente al salir de la casa nos preguntemos si realmente vamos a volver. Y lógicamente nos preocupa el contar con una casa habitación digna y con todas las condiciones para poder obtenerla, ya que actualmente en México no basta con trabajar, no basta con que estemos a diario en un empleo en donde estamos muchas horas del día invertidas ahí, sino que ahora también son las diferentes condiciones de los hogares para poder adquirirlos y que estos se ven cada vez más reducidos. En la medida que se reducen las estructuras de las casas, se incrementan también las condiciones de violencia, de falta de comunicación, de falta de espacios para poder vivir una vida digna. Y a esto se le suma el que cada vez se van reduciendo los espacios comunes, como los parques, como las canchas, como los espacios deportivos, en donde se puedan desarrollar diferentes actividades. Y si a esto todavía le agregamos que las familias en México dedican más de 40 horas al trabajo fuera de casa y que se le invierte todavía un tiempo adicional para el cuidado hacia adentro, pues definitivamente nuestras familias están muy cansadas y no alcanza el tiempo y no alcanza la vida para poder realmente trabajar por una vida digna. En México, en el 2020 estábamos conformados por 35 millones de hogares, de los cuales 10 millones de esos hogares son encabezados por mujeres. Y esto se refleja con las personas que estamos aquí. Hay 3 hombres por cada mujer que estamos. Es decir, que las mujeres vamos trabajando esa tercera parte de nuestra presencia en la sociedad y que esto tiene que ser un factor que tomemos en cuenta al momento de estar decidiendo el futuro de nuestro país. Las familias que integran nuestro México ya no son las tradicionales, las que conocíamos como mamá, papá e hijos, sino nuestras familias se integran tanto monoparentalmente, con mamá o papá al frente, principalmente mamá, también se encabezan con parejas del mismo sexo o se encabezan por familias que están al frente, los abuelos, los tíos o alguien más, entre otros tipos de familia. Somos 126 millones de habitantes aproximadamente en México y esto necesitamos verlo y entenderlo porque la distribución de los hogares mexicanos no es parejo y no son las mismas condiciones para todas las familias que integramos esta república. Es muy importante poder ubicar cuál es el entorno social que enfrentan nuestras familias. El crecimiento de la población urbana ha sido un factor determinante, puesto que la migración que llevamos del campo a la ciudad ha sido estratégico y en muchas ocasiones las familias que van migrando no encuentran las condiciones adecuadas para poder tener condiciones dignas de trabajo, de seguridad, de salud, de empleo al momento de migrar. Y esto genera que en muchas ocasiones en un mismo hogar que es muy pequeño y que a veces son pie de casa, vivan hasta 2 o 3 familias. Y esto a su vez, como no hay límites claros relacionales entre los integrantes de las familias que viven ahí, van creando condiciones de inseguridad que a su vez provocan situaciones de violencia intrafamiliar que pueden llegar hasta el abuso sexual de menores. Problema que tenemos que tomar muy en cuenta, puesto que es una situación que aunque no se habla abiertamente, pero está presente en muchos de los hogares de nuestro país. Hablar de familias mexicanas, por supuesto, se tiene que hablar de pobreza y esto tenemos que tenerlo claro antes y después de la pandemia.
La pandemia nada más nos vino a recordar que nuestra situación social familiar necesitábamos escucharla y necesitábamos atenderla. La pobreza previa a la pandemia no se dispara tanto en relación con la pobreza que se enfrenta ahorita. Aunque en los momentos actuales nuestra forma de estar encontrando trabajo, de estar desenvolviéndonos laboralmente, ha disminuido circunstancialmente, no hay una diferencia abismal entre antes y después. Simplemente que ahora se hizo más visible que las condiciones laborales que estamos enfrentando definitivamente no son las mejores. En el 2020 se estableció que México padeció una desocupación total compuesta por empleos formales e informales de 2.8 millones de personas. Definitivamente esto va a repercutir entre la diferencia en los tipos de pobreza que vamos viviendo. Recordemos que en nuestro México hay personas que viven con menos de un salario mínimo y esto es traducido a menos de 85 pesos diarios ya repartidos entre los integrantes de la familia, puesto que nuestras familias están conformadas en su mayoría por 4 integrantes. Y de aquí se habría que desprender si de esos 4 integrantes 3 son menores de edad y 1 es mayor de edad, o 2 son mayores de edad y 2 son menores de edad. Habría que considerar las circunstancias de cada uno de ellos, pero es un escenario social familiar que no podemos pasar desapercibido. Ante esta situación, muchos de nuestros jóvenes han tenido que abandonar la escuela o combinar la escuela con el trabajo. Y esto lo puedo hablar fácilmente desde el ámbito universitario. Mis compañeros de la universidad no nos podrán dejar mentir que encontramos a la mayoría de nuestros estudiantes incorporándose al ambiente laboral. Perfecto. De tal manera que nuestros jóvenes ya no nada más están preocupados por el futuro, no nada más están preocupados por construir lo que venga, sino nuestros jóvenes también ya están preocupados por poder responder a los signos que están viviendo en la actualidad, por poder sobrellevar y por poder colaborar en las familias para que la situación que se vive hacia adentro de ellas pueda ser más ligera y pueda ser más llevadera. ¿Cuántos pobres hay en nuestro país? En el año de 2018 se sumaban 61.1 millones de pobres con pocos ingresos. Simplemente es una cifra que no podemos pasar de lado y no podemos dejar de hablar de ella, que la necesitamos conocer, que la necesitamos observar y que la necesitamos poder palpar en la realidad que nos interpela, puesto que el conocer estas situaciones y el saber que la realidad de muchas familias a veces no es la misma realidad que yo tengo, me va a poder ayudar a tener un panorama distinto, un panorama más amplio, y al momento de poder prever qué es lo que necesito para mi México, no nada más voy a estar hablando de mi entorno, sino también voy a poder conocer el entorno de muchas familias que están atravesando por situaciones críticas en un México que está exigiendo cada vez nuestra participación activa. Muchas gracias. Gracias, maestra Berenice de la Peña. Enseguida, doctor Jesús Acevedo Alemán, quien nos discursará sobre los grandes problemas de México en este ejercicio de ver la realidad. Adelante, doctor. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Indudablemente hablar de la realidad social nos va a llevar a instalar solamente algunos conceptos e ideas. Trabajar el tema de la problemática pues, nos llevaría más de una sesión, más de un simple foro. Me permito instalar 4 conceptos fundamentales para desarrollar y versar las ideas. El primer tema pues, es la geopolítica, indudablemente pensando en estas relaciones internacionales que estamos viviendo a partir también de las geografías físicas y humanas que están determinando la vida política de los diferentes niveles. Ya lo expresaban mis antecesores, la dinámica política nos está llevando a configuraciones y radiografías de maneras distintas, donde obviamente hay posicionamientos, hay actores, hay militancias y en ese sentido hay configuraciones distintas. En un segundo orden, hablar de ciudadanía. Ya también nos expresan la construcción del concepto que me permito simplemente apuntalar.
entendiendo ciudadanía como el conjunto de ciertos componentes. Si ustedes me lo permiten, me quito el cubrebocas, sería el tema de los derechos y las obligaciones en el marco de una sociedad donde el sujeto tiene una íntima participación, lo que nos está llevando a entender la sociedad. Entonces, si la sociedad no la entendemos, difícilmente entenderemos los márgenes que están estableciendo dentro de esa sociedad. Y eso nos lleva al punto de la pandemia, en realidad como un escenario que definitivamente dinamiza los escenarios y las nuevas necesidades, viendo que a partir de los estudios, de los análisis que se han efectuado, organismos nacionales e internacionales, se han apuntalado realidades que nos desafían en todos los ejercicios políticos, públicos, de organizaciones civiles. Pérdida de empleo. Definitivamente, ante la incertidumbre laboral, estamos viendo desafiando las dinámicas en los sectores de las familias, el debilitamiento de la cohesión social, las manifestaciones y el descontento popular, lo cual estamos también viendo a raíz de este escenario pandémico. El aumento de riesgo de infección de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad ya expresado en esta mesa. Las crisis que están afectando en todas las estructuras y fuerza de trabajo, acompañado de un incremento en las diferentes radiografías de violencias. Ya no podemos hablar de violencia en sus términos categóricos, violencias en sus representaciones en muchos niveles, desde estructurales, simbólicas, de género, entre muchas otras. Otro de los escenarios desafiantes representa a las personas mayores de 60 años, quienes enfrentaron la mayor tasa de mortalidad durante este periodo, que también desafió todo el sistema de seguridad social, lo cual nos mostró que, bueno, había insuficiencia, incapacidad, falta de cobertura o falta de planeación ante estos escenarios. También empezamos a identificar el aspecto de los niños, niñas y adolescentes que se han visto afectados frente al cierre de las escuelas. En una medida pues de salud pública, el quédate en casa vino a prevenir ciertos aspectos de salud, pero vino a dinamizar otros aspectos problemáticos, como lo es la desnutrición, el abandono escolar y el trabajo infantil. A reserva de que pensábamos de que se iban a estar en el autocuidado, pues el hecho del sedentarismo infantil es crucial. Eso nos empezó a visibilizar nuevos fenómenos que son de interés para el área y el campo de las ciencias sociales y la conducta, como la fobia social. Hoy día estamos identificando eso, que jóvenes, chicos, pues ya no están como que en ese deseo de la interacción, en ese deseo de estar como conviviendo y coexistiendo interacciones. Tenemos fenómenos como el tecnoestrés, a raíz precisamente de la tecnologización de las dinámicas, de todo el escenario virtual, que es permanecer más de ciertas horas frente a un equipo de cómputo está generando problemas, tanto ergonómicos como de salud mental. Aquí no me dejará mentir mi compañera en ese escenario. Estamos viendo pues todo el abanico de las crisis socioemocionales y hasta espirituales, donde hay un fuerte desafío y las brechas se han hecho más abismales, en términos de que sí estamos mucho más cercanos en términos digitales, pero estamos mucho más alejados en términos existenciales. Eso nos lleva también a la generación de miedos, nuevas fobias, nuevos escenarios desafiantes. Por ello, cuando hablamos del entendimiento de la dinámica social, que nos va a enmarcar la cuestión de ciudadanía y que esto va muy relacionado con la geopolítica, pues todo es orgánico, todo va de la mano. Si no comprendemos el contexto que nos está sometiendo, sumergiendo y dinamizando la pandemia, no estaremos desarrollando política pública con pertinencia. No podemos estar pensando en una participación ciudadana tradicional, donde desde el Quédate Casa está haciendo sus propios ejercicios desde su lupa o prisma que representa el equipo de cómputo. Hoy la dinámica cambia, se están viviendo en este ejercicio de elección popular las elecciones virtuales. Entonces, entrar en esa construcción del pensamiento a raíz de lo que vive el sujeto es muy desafiante. Hoy, dentro de los desafíos que se están planteando dentro del análisis y reflexión de la política y desde la parte social, viene siendo la configuración y conformación de nuevos liderazgos a partir de estas nuevas maneras de vivir post-pandemia. Ya no hablamos de pandemia porque ya lo estamos viviendo, post, ¿qué va a pasar después de? Una vez que ya se están haciendo los ejercicios de vacunación, pues está el salir con las premuras, con los temores, obviamente con la incertidumbre, pero se está activando otra vez la interacción. ¿Qué estará sucediendo en ese sentido frente al nuevo liderazgo y nueva militancia? Hay un planteamiento que lo pongo en la mesa y que ha venido a albergar muchas reflexiones, que es el transhumanismo, como parte de una reflexión también geopolítica de nueva ciudadanía que se está estableciendo.
¿En qué consiste? El transhumanismo nos lleva a la reflexión del ser humano con la incorporación de la tecnología. Entonces, ¿de qué manera generar conexión con conectividad sin que te pierdas o mueras en el intento? De tal forma en que la tecnología viene a ser la herramienta que te permite interactuar, pero ¿cómo generar esa conexión humana? Al margen del debate que podamos generar del transhumanismo, pues esto está aquí, ¿no? Aquí está llegando, la prueba es esta sesión híbrida, que de tal manera nos permite interactuar con los actores aquí físicos, pero tenemos una comunidad virtual que nos sigue acompañando. Debemos interactuar con ellos virtualmente, pero conectarnos con ellos, de tal manera de generar un liderazgo distinto que nos lleve a la participación de los intereses sociales de la vida pública. Otro de los elementos que son parte de la agenda en la reflexión, ¿cuál es la participación de todos los actores? La mesa aquí representada nos parece también un ejercicio de la nueva pospandemia. Es un ejercicio de actores, es un ejercicio sin fronteras, pueden existir las posiciones intelectuales respetuosas, pero hoy día la democracia no consiste en que estemos pensando igual. Al contrario, vamos a diverger en ideas, en planteamientos, pero nos va a llevar a una comunicación, a una comunidad global. Se hablaba de sociedades de conocimiento todo en el siglo pasado, hoy ya transitamos a otra era, o la era global, a una era donde ya el discurso es más transversal, es más reflexivo y nos lleva a sociedades complejas, pero entendiendo que la complejidad no significa incomprensible, simplemente que incorpora más variables, más miradas. En el escenario político, hoy día la reflexión es por quién votar, en el marco obviamente de los candidatos o colores. La posición es, votas por candidato, por estructura, por propuesta o por proyecto. Hoy día es por todo. O sea, ya no podemos particularizar, segmentar las decisiones de la conducción de un gobierno o de las iniciativas. En política pública también se está viviendo un escenario desafiante, sobre todo cómo diseñar leyes, reglamentos, cómo instrumentar a las instituciones públicas, ya versado en este escenario, de tal manera que sean más pertinentes, más precisas a estos nuevos desafíos. Hablar de la realidad social nos está llevando a esta integración de reflexiones más complejas, desde un ámbito internacional, global, donde transversalmente vivimos una pandemia, pero nos está llevando a una evolución del sujeto. La evolución ha dinamizado los objetos de interés, entendiendo el objeto como las necesidades y los problemas. En una reflexión que se tenía en el siglo pasado, de Abraham Maslow, hablaba de las necesidades. Hoy día las necesidades se han disparado no solamente creadas, construidas o básicas, sino necesidades más allá intangibles, de tal manera que nos lleve también a ir calibrando los procesos políticos de elección, pero también de interés de la ciudadanía. Se ha debatido el tema también como la apatía social. No existe la apatía, es una construcción del propio cerebro. La participación está ahí. La cuestión es saber qué es lo que les está interesando a los ciudadanos, a las niñas y jóvenes. Eso es lo que nos está llevando a esta reflexión de la nueva realidad social. Yo no sería tan categórico en términos de expresar problemas, porque en ese sentido estaría estigmatizando las áreas de oportunidades que el nuevo liderazgo nos tiene que llevar a estar sembrando. Yo hablaría más del desafío que tenemos cada uno de los que estamos en este foro, que nos tiene que llevar a la generación de propuestas innovadoras y propuestas que nos lleven a un bien mejor para todos. Muchas gracias. Agradecemos el aporte del doctor Jesús Acevedo Alemán y damos la palabra al padre Martín Hernández, que abordará el tema la política y las elecciones 2021. Adelante, padre Martín. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Pues en este país estamos, así está México, así tenemos a México, un país pluriétnico, pluricultural, multilingüe, un país tan lleno de violencia, de machismo, como ya se indicaba, de miseria, un país dividido en muchos aspectos, no solo políticamente, socialmente, económicamente, un país más de las veces insolidario, pero también un país con miles de mujeres y de hombres que lo quieren, a este país, que quieren a su patria, que se desviven y dan la vida día a día por él. Un país lleno de riquezas materiales, mal distribuidas, por cierto, pero cuya principal riqueza son eso, las mujeres y los hombres, las familias que conformamos este país. Un país que vive actualmente esta pandemia, como ya se ha indicado, pero que también padece pandemias ancestrales como la desigualdad social, la desigualdad económica, el racismo, el abandono social, la explotación,
la marginación, la exclusión, la migración, la violencia de cientos de desaparecidos, de miles de muertos, una patria dolida sin duda por el abuso que de ellas hemos hecho. Y ante nosotros este 6 de julio se abre la oportunidad de avanzar, de decidir qué rumbo queremos las y los mexicanos seguir como país, de expresar y de gritar qué es lo que deseamos para nuestras familias y para cada una y cada uno de nosotros, de vivir realmente la democracia como se ha expresado. Las y los cristianos también no solo tenemos el derecho y el deber civil de expresarnos en las urnas, de emitir nuestro voto por la mejor opción, tenemos el deber moral, la obligación ética de hacerlo, salir a votar y hacerlo consciente y responsablemente. A principios del siglo pasado, ya lo escuchamos, la forma de exigir un cambio fueron las revoluciones, las armas, poner fin a la dictadura porfirista. Después vinieron otras dictaduras, otro tipo de represión a quienes se manifestaban inconformes con la corrupción, con la impunidad. Miles de vidas ha costado llegar a este momento, en el cual con libertad y sin violencia, entre comillas quizá, porque la violencia continúa, la violencia electoral, nada menos esta semana, otro asesinado allá en Sonora, un candidato de un partido político que estaba repartiendo volantes, fue asesinado. Podemos decir que nuestro presente y nuestro futuro se está decidiendo ya, y esta es la hora, el kairos, como dirían los griegos, el momento privilegiado para hacernos escuchar. Recuerdo la frase de Santa Catalina de Siena, que nos decía en un momento de la historia, griten, griten, porque por estar callados la iglesia está como está. Y yo diría también que por estar callados México está como está. La jornada electoral que está en puerta nos exige gritar con nuestro voto, decidir qué queremos de veras como patria, como país. Muchas cosas están en juego. Evidentemente, la continuidad del proyecto del gobierno actual, la Cuarta Transformación, la opción presidencialista de continuar con este proyecto por donde va. También está en juego la fortaleza o la debilidad de este mismo gobierno, la viabilidad de que el INE, el Instituto Nacional Electoral, continúe con las personas que están ahorita al frente, o de que desaparezca según la iniciativa que el presidente ha manifestado últimamente. Está en juego el sistema partidista. Está en juego el presente y el futuro para la mayoría de estos 126 millones de mexicanas y mexicanos. Está en juego la democracia participativa, caer o no en una dictadura, continuar con un caudillismo o con los cacicazgos de los partidos que siempre se han impuesto. Está en juego también el papel de nuestro país ante la comunidad internacional en esta postura geopolítica. ¿Qué papel juega México a nivel internacional? Los ojos del mundo estarán puestos para ver qué pasa, especialmente desde América Latina. Las últimas elecciones del siglo pasado abrieron campo para lo que ahora podemos realizar, dotándonos de instituciones y de mecanismos que garanticen que los votos sean respetados, que el voto ahora sí cuente. Después de los periodos presidencialistas de Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, de la Madrid, la protesta social y la organización popular logró abrir caminos para una mayor participación ciudadana. El descontento llevó a muchos políticos y militantes a dividirse, a dejar los partidos hegemónicos y postular nuevas vías de alternancia. El gran fraude del 88 hizo evidente el hartazgo y la inconformidad. Estuvimos ese año a punto de la guerra civil. Yo estuve en la plaza con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 8 días después del fraude electoral y la sensación que se vivía ahí era decir que nos indique qué hacer y tomamos las armas, las piedras, los palos, lo que hubiese a la mano. México estuvo al borde de la guerra civil porque la famosa caída del sistema hizo que realmente se cayera el presidencialismo.
A partir de ahí surge un órgano más o menos independiente del gobierno, el IFE, creado para elaborar y salvaguardar una nueva legislatura en materia electoral, evitar los vicios y las prácticas de un sistema muerto, el clientelismo, la compra de votos, las mapacherías electorales, la violencia política, la muerte de candidatos, cosa que, como digo, no ha terminado. Sin embargo, los acontecimientos políticos, el levantamiento del ejército zapatista, las masacres de Aguas Blancas, de Acteal, del Charco, los magnicidios del candidato Colosio, de Ruiz Massieu, del PRI, pues echaron un poco abajo todo ese proceso de apertura y nos llevaron otra vez al miedo, al terror. La alternancia se abrió paso con el triunfo del PAN en el año 2000, dando paso junto con el llamado voto útil, que al final fue un voto inútil, porque la esperanza de un verdadero cambio se frustró. Con Calderón llegó y se fue sin pena ni gloria, pero con miles de muertos y desaparecidos. Su guerra abierta contra los carteles de la droga resultó en una masacre del pueblo. A partir de entonces, el sistema político se ha ido reformando en la medida en que la propia ciudadanía ha ido empujando a los partidos, al gobierno, a los poderes y a los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, a cambiar para mejorar nuestras vidas. La presencia de la sociedad civil, muy importante, las organizaciones no gubernamentales, los grupos de defensa y promoción de derechos humanos, todos estos grupos fortalecieron las iniciativas para crear un marco jurídico que garantizara la legalidad en materia electoral. Así el IFE, ahora el INE, se dota también de un tribunal electoral amparado por un Código Federal para Instituciones y Procedimientos Legales, el COPIFE, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, el Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, una fiscalía especializada en delitos electorales, muchos instrumentos también de acceso inmediato a cómo van los resultados a través del FEDETEL y del FEDENET. Cabe mencionar que en todo este proceso, las y los cristianos, comprometidos con las luchas populares y con la búsqueda del bien común, han sido parte activa y fundamental para estos logros. Las comunidades eclesiales de base, las comunidades de vida cristiana, los grupos de jóvenes, de empresarios cristianos, han sido un factor importante en el cambio. ¿Qué está en juego en estas elecciones? De los 126 millones de mexicanas y mexicanos, estamos convocados a participar 94, casi 95 millones que tenemos la posibilidad de votar. Se elegirán 21,368 cargos de elección en los 3 niveles de gobierno. Se elegirán 15 gobernadores, 500 diputadas y diputados, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Aquí en nuestro estado de Coahuila se elegirán 38 ayuntamientos, 76 sindicaturas, 400 regidurías y 7 diputaciones federales. Se erogarán 22,674 millones de pesos en este proceso, divididos entre los gastos del INE, las prerrogativas a los partidos políticos y al Tribunal Electoral en el Poder Judicial de la Federación. Más de 1,000 millones de pesos que en el 2018. Por ejemplo, para decirles cuánto se le da a cada partido, al partido que más se le entrega en este proceso electoral es a Morena, con 2,195 millones de pesos y 159 millones para un partido nuevo que se llama Redes Sociales. Todo esto son prerrogativas que vienen de nuestros impuestos. Se requerirán más de 1,5 millones de ciudadanos para cuidar el voto en las casillas. ¿Qué necesitamos para que estas elecciones sean exitosas y en beneficio de nuestra patria? En primer lugar, vencer el abstencionismo. En estas elecciones intermedias y en muchas de las elecciones intermedias en el pasado, cuando no hay una elección presidencial, baja sensiblemente el nivel de participación. Gana, como solemos decir, el abstencionismo. De modo que hay que vencer el abstencionismo saliendo a votar.
En segundo lugar, ¿qué necesitamos? Motivar a la población joven. De los 94 millones de electores, 45, un poquito menos de la mitad, son jóvenes entre 18 y 39 años de edad. Necesitamos también confiar en las mujeres que siguen decidiendo con su voto, y aquí compartiendo con la compañera Berenice, son las mujeres las que más votan y son ellas las que más participan en los procesos electorales. Apoyar la paridad de género. Por primera vez, los partidos están obligados a presentar en 50% hombres y mujeres como candidatas y candidatos. ¿Cuáles son los escenarios? Y con esto termino. Con nuestro voto nosotros podemos ratificar el proyecto del gobierno actual, como ya se mencionó, con sus errores, con sus aciertos, el combate a la pobreza, la distribución de la riqueza. Podríamos terminar con la impunidad y la corrupción, poner freno a la violencia, de veras atender a la educación, a los jóvenes, a los niños, tener una procuración de justicia expedita, inmediata, un respeto a los derechos humanos. Todo esto haciendo valer nuestro derecho a votar y a elegir a las autoridades que realmente propongan estos cambios. Con nuestro voto podemos o no avalar la consulta popular a la que ha convocado el presidente para investigar los posibles delitos de autoridades anteriores. Esta consulta popular nos va a costar 1,500 millones de pesos a todas y a todos los mexicanos. Podemos también hacer un balance que realmente signifique un contrapeso en el poder legislativo. Elegir de verdad un contrapeso al poder ejecutivo, eligiendo diputados de los partidos de oposición. Con nuestro voto podemos avalar o no, fortalecer las instituciones como el INE. Podemos también con nuestro voto desaprobar el rumbo que lleva el actual gobierno, eligiendo una mayoría de partidos opositores que realmente sea un contrapeso al presidencialismo. Finalmente preparamos y perfilamos las elecciones para el 2024. Participación del padre Martín Hernández, hemos agotado esta reflexión que en la metodología de nuestra iglesia nos coloca en el ver la realidad. En este formato híbrido en el que tenemos hermanos y hermanas, ciudadanos y ciudadanas en el formato presencial y en el virtual seguramente muchas personas que estén conectadas a través de las redes institucionales de nuestra iglesia. Les pedimos que nos compartan sus comentarios y sus sugerencias. El tiempo en el formato virtual pues es muy parco y hay que cumplirlo tal cual. Y nuestros foristas seguramente tienen enseguida algunas otras actividades que realizar. Aprovecho la oportunidad para invitarlos para el día de mañana, miércoles 19, a las 6 de la tarde, aquí en este auditorio CECAP de la Parroquia del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. En nuestra metodología tenemos el juzgar y nos acompañará con su conferencia Ciudadanía y Participación Política, a la luz de la encíclica social Fratelli Tutti del Papa Francisco, el padre Francisco Javier Rodríguez Trejo. Pedimos a quienes deseen asistir presencialmente, puedan organizarse para estar unos minutos antes y poder iniciar a las 6 de la tarde. Y la última reflexión, el juzgar, la tenemos programada para el 26 de mayo a las 6 de la tarde en este mismo lugar y a través de redes sociales, donde escucharemos el mensaje de nuestro obispo, don Hilario González García, con motivo del proceso electoral. A quienes nos acompañan a través de las redes sociales, les agradecemos, les deseamos feliz merienda. Y a quienes estamos aquí de manera presencial, le agradecemos muchísimo a Cáritas del Santuario, que coordina la señora Vicky, que nos regala materialmente y generosamente la merienda. Que tengan todos y todas muy buenas tardes.